Perfecto. Pues muy bien, empezamos. Bienvenidas a todas y a todos a este tercer webinar que estamos haciendo dentro de la serie de presentación de Un gran lugar para vivir, un esquema de certificación de la calidad de vida que estamos intentando poner en marcha desde el Buen Vivir con el fin de poder ayudar a municipios, a ciudades y a territorios a medir, mejorar y comunicar la calidad de vida, tanto con el fin de dirigirse a la ciudadanía de las comunidades como hacia otras personas externas con las que quieran establecer distintos vínculos. Hoy es un día muy especial, nos acompaña una invitada muy especial. Por favor, no le he comentado, si no os importa, silenciad el micrófono mientras mientras no estéis hablando para que así haya las mismas interrupciones. Gracias. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Sandra Guevara. Yo tengo la oportunidad de conocerla en lo profesional y un poquito en lo personal y me ha fascinado su historia de vida, su entusiasmo, sus ganas y el cuidado y el cariño con el que hace todas las cosas. Es delicioso poder aprender de ella. Os voy a contar un poquito más de Sandra. Ella es doctora en Economía Aplicada con un máster en Desarrollo Sostenible y una especialización en Negociaciones Económicas Internacionales. Es diplomática de carrera durante más de 20 años con experiencia en gobernanza ambiental, sostenibilidad y cooperación. Y sé que ha tenido la oportunidad de recorrer las distintas esquinas del mundo. Actualmente se dedica a la formación en desarrollo sostenible y economía circular en el ámbito público, privado y ciudadano. Es cofundadora y presidenta de Circulars for the Future, una entidad sin ánimo de lucro que fomenta la sostenibilidad y la circularidad en la sociedad y las alianzas por el bienestar integral tanto en el nivel local como en el nivel global. Como sabéis, tenemos aquí la suerte de contar con Sandra para que podamos conversar sobre liderazgo y gobernanza para la sostenibilidad. Hemos preparado una serie de temas que nos gustaría contar y si te parece, Sandra, yo te formulo la primera pregunta y con esto te doy paso para que nos cuentes lo que consideres oportuno. Muchísimas gracias, Leire. Claro que sí. Empecemos. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Pues lo primero sería empezar por las definiciones, ¿no? ¿Qué consideras tú que es el liderazgo y la gobernanza para la sostenibilidad? Bueno, la palabra de liderazgo siempre la tenemos asociada con una persona que tiene un conjunto de características personales que nos guía, o guía a algún grupo, a un país, a un estado, hacia una meta, ¿no? Y por supuesto, en este caso estamos hablando de sostenibilidad, pues un liderazgo para la sostenibilidad debería ser aquel que tiene una visión muy clara de lo que es la sostenibilidad, tiene una visión sistémica y nos guía hacia esas metas, hacia esa aspiración, una aspiración que yo siempre llamo societal, ¿no? Porque es que va más allá de cada comunidad, de cada país. Y bueno, que implica unos grandes retos, por supuesto. Sin embargo, a veces también cuando hablamos de liderazgo pensamos en instituciones y generalmente políticas. Yo creo que el liderazgo para la sostenibilidad ha evolucionado mucho. El liderazgo en general ha evolucionado mucho, la sostenibilidad ha evolucionado mucho y el liderazgo para la sostenibilidad también. Entonces, si bien en los años 60 está concebida la sostenibilidad como un movimiento ambientalista, básicamente, que impulsaron una serie de personas preocupadas por el bienestar de la colectividad, por el impacto ambiental que tenían las actividades económicas, pues poco a poco vimos cómo se fueron creando instituciones y se fue creando aquello que llamamos la gobernanza ambiental, ¿no? Que aúna un grupo de instituciones a nivel internacional
como por ejemplo que se crea las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que posteriormente empezaron a crearse toda esa serie de cumbres, y eso creó en sí una institucionalidad que arrastró ese carro, ¿no? Que guió. Y ahí, por supuesto, que hubo también un cierto liderazgo de algunas personas muy conscientes de lo que estaba pasando, de las necesidades. Y también fue muy interesante porque en ese momento también se sumó la gente y empezó a movilizarse y asociarse cada vez más para participar directamente en las decisiones, como lo vimos en la cumbre de Río, que fue como la primera gran cumbre que evidenció que las cosas habían cambiado, que la diplomacia no era solamente entre estados, sino que estábamos ante la diplomacia ciudadana también. Entonces los liderazgos y la sociedad, eh, con el incremento de la comunicación cada vez más fluida que tenemos y más inmediata, también ha pasado a ser un liderazgo en una sociedad líquida, ¿no? Como llaman los teóricos hoy en día, que hablan de una sociedad líquida, entonces donde no podemos estar esperando que una institución rígida de hace siglos pues siga operando y guiando, porque ya la gente se mueve, se informa, no está esperando que la institución le informe de cuáles son las estrategias, sino que ya la sociedad va incluso por delante, ¿no? Demandando hacia dónde queremos ir. Y eso es sumamente interesante en el ámbito de la sostenibilidad, porque de verdad que hemos tenido como muchos visionarios en el camino que han ido ilustrando por dónde tenemos, hacia dónde necesitamos ir. Por supuesto, también la sostenibilidad ha cambiado, como decía, lo que teníamos como concepto de sostenibilidad en los años 60, que era darle voz al ámbito ambiental, que no la tenía, que había sido totalmente opacado por la necesidad de crecimiento voraz que hemos tenido, pues eso fue lo que predominó en esa agenda ambiental internacional y en esa gobernanza también. Se centró mucho en cómo le damos espacio a la parte ambiental dentro de nuestras necesidades de desarrollo. Pero eso ha ido cambiando con el conocimiento, con las propuestas más concretas, y ahora ya tenemos como una capacidad de detectar que hay problemas que ya no se solucionan solamente con el ambientalismo activista, sino con el ambientalismo integrado con lo social, integrado con lo económico, integrado con lo institucional, integrado con lo democrático. Entonces, ahí es donde vemos que se centra, eh, o digamos, donde se ubica la cumbre de 2015 que aprueba los ODS, ¿no? Porque ya los ODS no reflejan el mismo concepto de sostenibilidad de los años 60, sino que ya hay cosas concretas, ya sabemos que verdaderamente tenemos un problema de cambio climático, que por mucho tiempo se ha estado negando y tal, y que bueno, que siguen los negacionistas por ahí, pero bueno, que tenemos un problema, pero ya se sabe que el problema no es sencillamente sensibilizar a la gente de que tenemos un problema, sino que ya se sabe que lo que tenemos que hacer es un cambio en los patrones de producción y consumo para llegar a la raíz del problema. Y ese tipo de cosas, aunque muchas veces se vinieron discutiendo a nivel internacional y a nivel local también, pues no teníamos propuestas concretas para llegar a ese nivel. Hoy en día tenemos propuestas concretas sobre modelos de producción y consumo que aborden esa problemática ambiental. Pero también tenemos muy claro que la problemática de la sostenibilidad como tal va mucho más allá de lo ambiental y de lo social, y que, o sea, perdón, de lo ambiental y de lo económico, y que implica lo social, y la gente ya sabe que por mucho que tengas en un país comida y un ambiente muy hermoso, si tú no puedes hablar, si tú no puedes expresar tus criterios, si tú no puedes participar, si tú no puedes desarrollar tus talentos, si tú no tienes un sistema de justicia
que sea fiable, entonces, pues eso no es sostenibilidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas, hoy, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de justicia para todos, estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de igualdad. O sea, ya no es el concepto del líder que nos va a guiar hacia la sostenibilidad concebida como ambiental, sino un líder que nos va a guiar hacia la sostenibilidad concebida como un todo, con todos esos aspectos que involucra la sostenibilidad, ¿no? Muy interesante, Sandra, muy interesante la visión tan holística, ¿no? De todo. En este recorrido en el tiempo que estás haciendo, has nombrado dos hitos, dos momentos en el Sí, tiempo, sí, sí. los años 60, ¿no? Bueno, tres. 1992, Río, la cumbre de Río, 2015, Nueva York, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo te Exacto. pregunto, 2020, en el mundo entero, la pandemia del COVID, ¿cómo ves tú las relaciones, interacciones entre la sostenibilidad y la pandemia? Bueno, la pandemia para muchos ha sido terrible, para otros o sea, ha implicado un reto, por supuesto, personal y económico, social, pero hay otras personas que consideran que necesitábamos estar confrontados a una situación en la que se evidenciaran muchas cosas, ¿no? Las personas que tenemos alguna vida espiritual, sentimos que esto es una cosa que, bueno, que estaba ahí, que sí, que somos parte del todo, o aquellas personas que creen en la física cuántica, pues también, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes y todo eso lo teníamos ya, tenemos filósofos, no sé, Ken Wilber, por ejemplo, un ícono, ¿no? De esos que nos hablan de cómo eh, somos un todo, pero también somos parte de otro todo superior a nosotros. Y yo creo que no nos habíamos dado cuenta de que también las cosas nos podían salpicar, no solamente en lo bueno, sino en lo malo. Entonces, el COVID para mí ha sido eso, nos ha evidenciado cuán unidos estamos. Eh, por supuesto, gracias también a la ciencia, obviamente, al transporte multimodal que nos ha acercado, que ya nos comunicamos permanentemente y que ha hecho posible la globalización. Las cadenas de valor, las cadenas de generación de valor, pues son reales, ¿no? Y siempre lo habíamos sabido, pero no estaba tan evidenciado que cualquier problema en la cadena de valor podía tener una consecuencia sobre el consumidor, sobre el cliente, no, o sea, bueno, qué maravilla que tenemos unas cadenas de valor que nos permiten cambiarnos de camiseta todos los días, ponernos una camiseta nueva todos los días porque la producción se localizó en un país donde los costes de producción son más baratos, donde nos hacemos los locos con lo ambiental, con el impacto social, o sea, todas las cosas que han pasado, ¿no? Y que se venían denunciando. Pero por eso digo que ya, bueno, ya pasamos del activismo, ya no necesitamos seguir denunciando, necesitamos actuar. Y el COVID nos ha mostrado que necesitamos actuar, que necesitamos cambiar, que necesitamos asumir responsabilidades, asumir una visión sistémica. No solamente no me entero de dónde viene la camiseta y no quiero saber cuáles son los problemas que hay allí, sino que, a ver, quiero saber de dónde viene la camiseta, quiero saber cómo lo logro. Y si yo tengo que cambiar el hecho de tener que cambiarme de camiseta todas las semanas y darme el lujo de tener un closet lleno, o sea, ¿cómo se llama aquí? Un armario. Un armario lleno de ropa que no uso, pero que quiero tener todos los días una nueva, pues entonces tendré que relacionar mi armario con la vida de las personas que hacen la ropa y que la ropa llegue a mi armario. Y ahora también, ¿qué hago con mi ropa
cuando la tiro, cuando ya no la quiero, o cuando la hago que me la remienden, una cosa que estaba olvidada, porque teníamos a la disposición la camiseta a €1, aunque era absolutamente un precio que no decía la verdad. Es que no dice la verdad, todavía lo tenemos, ¿no? Un precio que no dice la verdad de dónde salió, ni en qué condiciones, ni cuál es el impacto de eso. Entonces, claro, qué nos hace el COVID? Bueno, el COVID nos confronta, obviamente, con la vulnerabilidad. Nos creíamos invulnerables, no somos invulnerables. Nos confronta con la incertidumbre, exactamente, sí. Desde hace años los teóricos nos veníamos diciendo que estábamos en un, en un contexto donde había volatilidad, donde había incertidumbre, donde había complejidad y donde había ambigüedad también, ¿no? El famoso VUCA. Ahora a ese VUCA le agregamos la interdependencia y que estamos todos interconectados. Pero realmente ya no es una cuestión de un concepto espiritual. Ahora es que lo vemos en lo físico. Ahora sabemos que si yo no me cuido, no es solamente cuidarme a mí, sino cuidar a mi entorno. Y que si yo, que tanto como me cuide yo, te cuido a ti. Y tanto como te cuides tú, me cuidas a mí. Y eso no lo teníamos concienciado. O sea, cada uno estaba viendo cuál era el zapato que le apretaba, a sí mismo. El zapato del mundo, bueno, mira, eso es demasiado, eso es ambicioso, eso trasciende, eso es etérico. No, es real. Y ese es el contexto en el que ahora, pues sí, tenemos un reto, ¿no? Actuar en el medio de esta incertidumbre. No tenemos mapa, es un territorio desconocido por el que vamos, pero tenemos que ir con las herramientas que hemos acumulado. Porque en cada viaje tú usas las herramientas que ya tienes, y las herramientas que tienes es que hemos aprendido que todos esos aspectos de la sostenibilidad son como los rayos de una bici. Si le quitas uno ya no anda. Y es con esa bici, con todos esos rayos de la sostenibilidad, con la que tenemos que embarcarnos por este nuevo camino, a descubrirlo y a confiar en las personas y a cuidar unos de otros, y con este aprendizaje de haber cuidado unos de otros. Y yo creo que en el marco de un gran lugar para vivir, un gran lugar para vivir tiene que ser en el que cuidemos unos de otros, cada uno con sus intereses, por supuesto, cada uno con sus talentos, por supuesto, cada uno con la necesidad de producir, vender, ganar dinero. Yo no lo demonizo, pero cuidándonos todos, dándonos espacios a todos. Muy interesante, Sandra, gracias. ¿Qué crees? Me ha gustado mucho el ejemplo de la bici, de la rueda de la bici y los radios. Creo que es muy visual, ayuda mucho. ¿Qué crees que necesitamos para de verdad aprovechar esta oportunidad y que no se nos olvide, o sea, la oportunidad que ha supuesto la pandemia para darnos cuenta de estas cosas que habíamos olvidado, que tan importantes son para la vida? ¿Qué cosas crees que debiéramos tener en cuenta? O sea, ¿cómo se podría aprovechar? Sí, sí, bueno, yo creo que es un momento en el que tenemos que admitir que hay un riesgo también, ¿no? Así como hay muchos que estamos pensando que este es el momento para implementar toda esa serie usar toda esa serie de herramientas e implementar las medidas que nos acerquen más a la sostenibilidad. También hay personas que están desesperadas por meter el acelerador al parámetro que veníamos usando hasta ahora, ¿no? Porque están desesperados porque los pronósticos son que va a caer el PIB y quieren seguir por esa línea, ¿no? Y entonces, bueno, hay que poner marcha forzada a esa línea. Pues lo que necesitamos con este aprendizaje es difundir, concienciar, sensibilizar sobre todo lo que hemos aprendido, ¿no? Pero también pasar a la acción. Tenemos que, si bien hay que hacer peso para que digamos que la balanza está ahí, ¿no? Entre aquellos que quieren meter el acelerador y los que queremos un cambio. Entonces, pues nosotros tenemos que aprender a hacer peso
demostrar que hay cosas que sí son beneficiosas para todos, que si tú estás bien, yo puedo estar bien, que si sacrificas la base de la economía, cosa que pareciera que no se entiende, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, en el primer semestre, ¿no? Que me enseñaban que era la economía, usar y asignar los recursos escasos. Pues eso se nos olvidó a todos. Creíamos que los recursos eran infinitos y que no había ningún impacto para sacar esos recursos, ¿no? Entonces, pues eso, ahora tenemos que tener más conciencia de que tenemos unos recursos escasos y que los tenemos que gestionar mejor, porque eso nos asegura que vamos a comer hoy y comer mañana. Bueno, pues pero hay gente que quiere comer hoy, nada más, no sé, o sea, ese es el reto. Y yo creo que lo que necesitamos también es convertirnos cada uno en líderes. Necesitamos liderazgo, pero liderazgo ciudadano. Porque en esta sociedad líquida no podemos seguir esperando que las instituciones se van a mover al ritmo que nosotros necesitamos que se muevan. Necesitamos liderazgos ciudadanos. Necesitamos que gente como tú, que está haciendo un movimiento, siga y se apoye. Y esa es la razón por la que estoy aquí, para apoyarte. Porque yo creo en lo que tú estás haciendo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Creo que la gente que está poniendo su granito de arena necesita ser apoyada, necesita tener una difusión de lo que está haciendo y necesitamos también hacernos, digamos, como eco de lo que se está haciendo bien en otras partes. Aprender, ¿no? De eso. Aprender de eso y bueno, y sobre todo yo creo que tenemos también que cambiar el liderazgo, ¿no? Así como yo decía que así como ha evolucionado el concepto de sostenibilidad, el concepto de liderazgo también. Perdona, Sandra. Buenas. Ya estaba hablando con John. Perdona, ¿hay alguien que tiene el micrófono Sí. abierto? ¿Se importa silenciarlo, por favor? Sí. Sí, silenciamos los micrófonos, por favor. Gracias. Sí, Sandra, por favor. Sí, bueno, decía que en términos del liderazgo, el liderazgo es algo que también ha cambiado, ¿no? El liderazgo antiguamente estaba asociado con una imagen de poder, con una imagen de jerarquías, ¿no? Piramidales, donde alguien visionario daba las pautas y todo el mundo seguía y sí, han habido muchos logros gracias a eso. Hay unas capacidades que digamos que son yang, de acción, de sobreponerse a todos los retos, de impulso, de compromiso, de disciplina, que son toda una serie de habilidades muy importantes para el liderazgo, pero que hoy en día vemos insuficientes para el contexto en el que estamos y también porque la mujer ha llegado a niveles de ubicación en ciertos grupos de tomas de decisiones en los que necesitamos que esas mujeres actúen como mujeres, con las habilidades. Sí, con las habilidades yin. Con las habilidades yin. Necesitamos más habilidades yin y necesitamos que ellas enseñen también a los hombres. O sea, yo no propongo ninguna confrontación. Yo creo que lo que tenemos es que complementar las habilidades de los hombres con las habilidades de las mujeres, pero que asumiendo que podemos ser líderes siendo mujeres, siendo compasivas, siendo empáticas, siendo abrazando nuestra vulnerabilidad, porque las mujeres siempre nos hemos visto a nosotras mismas como, uy, no, es que las mujeres lloramos y somos débiles. No, o sea, las mujeres asumimos, o sea, si fuéramos tan débiles, no nos arriesgaríamos a parir sabiendo que nos va a doler como duele. Como dicen que duele. Yo no tuve dolores de parto. Pero bueno, en realidad es muy interesante porque esto es un ejemplo que a lo mejor, pero si tú sabes que te enfrentas a un proceso de vulnerabilidad total, pero lo abrazas con coraje, así lo abrazan las mujeres, el embarazo, y nutren
y apoyan, pero así abrazan también otras cosas que no tienen que ver con la maternidad, porque la mujer no solamente tiene capacidad creativa para parir un hijo, también para crear los hijos del cielo, las ideas, para parir proyectos, para impulsarlos y los va nutriendo y los va engordando, ¿no? O sea, como decía un monje budista que me encanta, o sea, los hombres son focalizados, la mujer agarra y te vuelve una pequeña célula fertilizada en un bebé grandote. Y así vuelven los proyectos, así vuelven las ideas, y así nutren las familias, y así extienden sus redes, y así establecen los lazos, y ellas son las que están pendientes del cumpleaños de fulanito, y del bienestar de la abuela, y de no sé quién. Y eso es una sabiduría innata que tenemos, que necesitamos ahora traer aquí, ¿no? Y a mí me parece maravilloso que ahora sí tengamos un referente, unos cuantos referentes mujeres, que han asumido el liderazgo desde el punto de vista femenino. Y estamos viendo el resultado que ello tiene. Porque se está compartiendo liderazgo femenino, pero con también habilidades masculinas, ¿por qué no? ¿No? Estamos integrando yin y yang. Y ahí hemos tenido, digamos, con el COVID precisamente, se han evidenciado muchos de esos casos, ¿no? Está el caso, por supuesto, icónico, ¿no? de la primer ministro de Nueva Zelanda, pero también de la primer ministro de Dinamarca, de la vicealcaldesa de Ámsterdam, de la propia Angela Merkel, o sea, los países, o la de Taiwán, ¿no? O sea, que son los países que mejor han gestionado la crisis y la han gestionado de una manera empática, pero también fuerte. O sea, Nueva Zelanda, que es una chica tan joven, ¿no? Maravillosa, ella no le tembló el pulso para decir, pues se cierran las fronteras con China, ya está. O sea, y todo el mundo está, uy, cuidado, no, pero ¿qué van a decir los chinos si cierro la frontera? Y bueno, o sea, no es que le tiembla el pulso a una mujer para tomar decisiones, a lo mejor son prejuicios. Pero tampoco le tembló el pulso cuando la matanza de los musulmanes, en abrazar a una musulmana y sentirse responsable y decir, no teníamos que haber permitido que hubiese una inseguridad para esta comunidad que ha hecho de Nueva Zelanda su espacio de vida, ¿no? Claro. Entonces, en otros espacios estamos, ay no, pero tú eres extranjero, mira, ahora tenemos problemas de desempleo, ahora denle empleo a los españoles, por favor, porque no podemos darnos empleo a los extranjeros. Tenemos una sociedad líquida y eso implica también esos movimientos migratorios, ¿no? Y si nos hacemos los locos con lo que pasa en el otro lado del mundo, pues lo que está pasando en el otro lado del mundo nos invade. Y como nos invaden los inmigrantes en pateras, los que vienen en las pateras aéreas, como los venezolanos, los que vienen, o sea, de todas partes del mundo. Pero porque nos hacemos los locos y porque queremos estar bien con Dios y con el diablo, y no se puede. Pero igual ahí, no sé, Sandra, ¿qué razones le das tú? ¿Qué crees que nos lleva a esas situaciones? A no tomar otro tipo de decisiones. La falta de conciencia de que eso nos afectará en algún momento. Simplemente, ¿no? Esa creencia de que nosotros somos invulnerables. Nosotros estamos aquí bien, aquí no nos pasa nada, tenemos seguridad, estado de bienestar, estamos perfectos, aquí no va a pasar nada. Pero llegó el COVID y nos encerró. Claro. Y salió de un mercadillo chino. Viene el africano en la patera y entonces lo tengo ahí, ay caramba, como un mantero, ¿cómo me molesta? Sí. O estás en una empresa y están compitiendo dos personas por un puesto y bueno, una es extranjera y la otra aquí, bueno, y yo quiero darle a mi nacional, a mi gente de mi tierra,
pero la otra viene con unas capacidades que no me imaginaba que tenían en el tercer mundo, porque el tercer mundo está tan lejos. Claro. Pero nos salpica, claro que nos salpica. Nos salpica cuando los evasores de impuestos vienen y se ubican, ¿no? Como nos salpica en España que haya un lugar donde puedan evadirse los impuestos y refugiarse los capitales. O como nos salpica que nos tengamos que meter en una guerra y nos vengan a matar a la gente aquí. Interconexión, ¿no? Estamos hablando de interconexión total. Por eso es que VUCA era un contexto, sí, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, pero la interconexión cada vez es mayor, ¿no? Ahora hablamos de VUCA-IN, interconexión y nestedness. O sea, estamos todos como, además también a muchos niveles, interconectados y en muchos niveles. Entonces, el liderazgo hoy en una sociedad líquida como es la que estamos, es también de varios niveles. Porque hay cosas que se pasan a nivel local, cosas que se pasan a nivel regional, cosas que se pasan a nivel nacional y cosas que se pasan a nivel internacional. Y todo está interconectado. Muy interesante. Muy interesante la interconexión, ¿no? No sé, me imagino que en castellano se estará hablando del anidamiento también, ¿no? Sí, anidamiento, exacto. Sí, como que estamos anidados, como una muñequita de esas rusas, ¿no? Las que están, las matrioscas, ¿no? Creo que se llaman, sí. Quería recuperar una idea que has puesto sobre la mesa que me parece muy interesante sobre el liderazgo, sobre cómo ha evolucionado la visión del liderazgo, en el sentido de que antes era una visión muy yang de liderazgo y parece que ahora se está abriendo paso a integrar una visión yin. No es que se esté moviendo de una visión yang a una yin, sino que se está integrando y está ahí un sitio más equilibrado que puede generar el espacio para lo colectivo, ¿no? Para que no sea un liderazgo masculino o femenino, sino que sea un liderazgo que abarque o sea, que sea sin género, un liderazgo sin género. Sí, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que así como hay una visión integral de la sociedad, debería haber un liderazgo integral también, ¿no? Que integre cualidades masculinas y cualidades femeninas, porque la composición de la sociedad también es eso, ¿no? Y por supuesto que todo el tema de igualdad ha puesto en evidencia que había un momento en que habíamos sido invisibles para la creación de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y las teóricas del feminismo siempre empezaron a hablar de la invisibilidad de la mujer, de la invisibilidad no solamente de la mujer como ser humano con unos derechos cívicos, pero también con un aporte importante a la sociedad en términos económicos, porque hay un montón de trabajo que se hace en el hogar que pasa desapercibido porque creemos que trabajo es igual a empleo, cosa que no es verdad, ¿no? Cuando tú llegas y teníamos la idea también de que, bueno, el líder era el hombre porque era el que traía la comida al hogar. Y o sea, en mi pueblo decían, y el que da pan da palo, y es el que dirige y el que toma las decisiones y el que, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, primero, eso no es totalmente cierto, ¿no? Hay un trabajo en la transformación, por ejemplo, de esos alimentos en comidas, de la transformación de esa ropa en tu ropa planchada, adecuada a tu cuerpo, el cuidado. Hay medicina transformada en cuidado personal. O sea, la medicina no está allí y ya está, sino que hay una persona que te cuida, que hace el seguimiento, que se preocupa, que la administra, que ve si hay... Y entonces es la persona que llama al médico porque está viendo que el tratamiento no está resultando. O sea, todas esas cosas son parte del trabajo.
eso no se veía. Y las teóricas feministas empezaron a decir, bueno, pero es que aquí hay una cantidad de trabajo que se ha contabilizado hace unos años, se decía que podía incrementar el PIB en 60%. Si se sumara todas las horas de trabajo que las mujeres aportan al hogar, que se traducen en un incremento del salario, en una multiplicación del salario. Porque si tú contrataras a una mujer para que viniera a trabajar, una de estas señoras inmigrantes que viene a trabajar a la casa por horas y le tuvieras que contratar, así se ha calculado. O sea, si usamos ese tiempo que cada una de nosotras está dedicando a trabajar en el hogar y que ahora se comparte, obviamente, cada vez hay más hombres compartiendo ese trabajo en el hogar, si ese trabajo se lo tuviéramos que encargar a una persona, externalizarlo, allí podemos contabilizar cuánto es eso en dinero y cuánto es eso, por supuesto, en términos del PIB. Muy interesante, Sandra, muy interesante. Sí, eso es un tema que también se aborda en el informe de la Comisión Stiglitz que encargó Sarkozy sobre medidas alternativas para el progreso social al PIB, y una de las cosas sobre las que se trata es sobre la importancia de los cuidados en las sociedades, ¿no? Y cómo eso puede influir en la calidad de vida. Lo que se dice es que, bueno, que la incorporación que la remuneración de los cuidados, de las actividades de cuidados, no necesariamente genera mayor calidad de vida para la sociedad, pero que sí que incrementa el PIB. Es una reflexión. Sí, exacto. Pero se mide, digamos que es una manera de medirla, de medir esa aportación, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata hoy en día ya no es de estar con el tema de la visibilidad o la invisibilidad, porque yo creo que ya han habido bastantes avances y bueno, por supuesto que eso no se para ahí, no se ha detenido, no se ha logrado una igualdad total. También, por supuesto, hay resistencias culturales, pero en términos de liderazgo, la mujer está ocupando cada vez más puestos y también un lugar en la sociedad en la que su voz es importante. Su voz es importante no solamente en aportación a la economía, pero también es una voz importante en términos de definición de políticas públicas y ejecución de políticas públicas, ¿no? No solamente queremos que se nos escuche cómo afectan las políticas públicas a la mujer, sino también que la mujer tenga la posibilidad de participar en la ejecución de esas políticas públicas. Total, sí. Creo que tenemos, disculpa, había levantado alguien la mano. Creo que Sí. Sonia, ¿te parece? ¿Le damos voz? Sí. Sonia, creo que era Sonia quien ha levantado la mano. Si tienes alguna pregunta, si quieres activar el micrófono o escribirla en el chat. No sé si tiene, no me aparece el... Pero aquí me decía que ella no tenía audio, solo imagen. En el chat está diciendo que no tenía audio. Yo no veo eso. Lo mandó aquí, pero es un problema, me lo mandó a mí, no sé por qué. Qué pena, yo no estaba atenta al chat. No te preocupes. Entonces, ¿no está escuchando, Sonia? Ella no tiene audio. No sé cómo puedes... Igual está escuchando y lo que no tiene es micrófono. Puede ser. No sé. Sí, no sé si alguna persona participante, si queréis formular alguna pregunta, tenéis algún comentario, igual es el momento de plantearle a Sandra lo que queráis compartir. Podéis o bien pedir la voz o escribirlo en el chat. Sí, y disculpa, Sandra, que te he interrumpido. No, pero nada, no pasa nada. Sí, hemos estado paseándonos por una cantidad de temas que, que ni siquiera venían al caso, pero bueno, en fin. No, sí, creo que son muy importantes. Yo con los mensajes principales que estoy rescatando de todo lo que estás diciendo, abstrayéndolos un poco, es que todo es susceptible de cambio. Nos has comentado cómo ha cambiado la concepción de sostenibilidad, de ser algo puramente ambiental,
a ser un concepto holístico, creo que eso es importante. También hemos visto que ha habido una transformación en el liderazgo, de ser puramente yang, con una energía muy masculina, a poder ir integrando energía femenina. Sí. O sea, integrar otros talentos, ¿no? La creatividad, el cuidado, que es lo que puede aportar lo femenino. Y a mí ver estas dos trayectorias en estos dos campos me genera esperanza. Sí, claro que sí. Que hay espacio para el cambio. Claro que sí, y bueno, ya hay también propuestas, o sea, antes veíamos propuestas que venían o sea, yo no tengo ningún conflicto hoy en día con lo masculino en el sentido de compartir en igualdad de condiciones. Pero sí es verdad que antes veíamos que también la ciencia estaba marcada por una concepción masculina de la ciencia. Y ahora eso nos hace, bueno, dar una esperanza cuando vemos, por ejemplo, que una mujer tiene el Premio Nobel de Economía, ¿no? Como Elinor Ostrom, con una propuesta que es sumamente empática, fluida, que utiliza la red, la comunicación, las alianzas para solventar problemas que antes, desde un punto de vista masculino, muy rígido, no tenían, o sea, era como, bueno, el problema es que las cosas que son comunes están destinadas a desaparecer. Y ella nos da una esperanza de que sí podemos gestionar las cosas, pero por supuesto con responsabilidades individuales, que yo creo que ahí es donde está la clave. Asumir una responsabilidad individual y colectiva y abrazar la vulnerabilidad con coraje, porque no puedes tener coraje si no abrazas la vulnerabilidad, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los investigadores en vulnerabilidad, los expertos en vulnerabilidad. Y este es un momento de vulnerabilidades en el que sencillamente sí hay que abrazar esa vulnerabilidad, aceptarla, reconocer que no sabemos qué es lo que está pasando, porque es o sea, una cosa inédita, y que solamente en este territorio sin mapa y desconocido solamente podemos hacer uso de nuestras mejores herramientas y ir juntos y ayudarnos entre todos. Esa es la clave, o sea, más nada, ¿no? Pero también, por ejemplo, vemos que hay ejemplos en propuestas muy interesantes como la de la economía de la rosquilla, que también es de una mujer, ¿no? Y que también se basa en la ciencia, porque ella partió de esos parámetros de los límites planetarios. Por favor, Sandra, sí, disculpa, explícalo un momentito porque igual hay alguna persona que no conoce la propuesta del donut o de la rosquilla, ¿sí? Sí, bueno, la propuesta de la rosquilla es muy simpática porque es que hay una investigación sueca de un instituto sueco que hizo un gráfico, en vez de hacerlo lineal, lo hizo circular. Y entonces ese gráfico circular nos marcaba como los límites en los que estamos a salvo en cuanto a impactos en el planeta, ¿no? O sea, estamos haciendo impactos a muchos aspectos de nuestro planeta, no solamente estamos extrayendo los recursos desaforadamente, sino que estamos acidificando los océanos, estamos incrementando las temperaturas, entonces es como que los impactos van creciendo, creciendo, creciendo y llegando a un lugar, a un nivel en el que ya no es sano para nadie y genera una cantidad de riesgos increíbles como los de las inundaciones, desertificaciones, acidificación, la muerte de los peces, que son una fuente fundamental de alimentos y de purificación de nuestro aire, ¿no? Nuestros océanos. Entonces, lo que dicen estos suecos es que hay que mantenerse en este lugar a salvo, ¿no? Y por otra parte, lo que dice la propuesta de la economía de la rosquilla es, pues, si tenemos esto de afuera como límite planetario en el que no deberíamos sobrepasar para no generar grandes inundaciones, grandes desastres que nos afecten, pues deberíamos vivir en este espacio de adentro. Pero
asegurándonos que las personas tienen las necesidades cubiertas, que sí vamos a hacer un impacto ambiental, obviamente, sí vamos a extraer recursos, pero dentro de un límite que permita satisfacer nuestras necesidades y satisfacer también no solamente lo que llamaba Amartya Sen, las necesidades básicas, sino cuando en su segunda actualización del concepto de desarrollo habla de unas necesidades que son las de las libertades, las del desarrollo ya del talento humano, ¿no? Y todas esas van a generar un impacto, pero entonces eso nos hace estar como en una franja, ¿no? Esa franja que sería redonda y por eso se llama rosquilla, porque son muchos aspectos y tenemos que vivir como dentro de ese aspecto. Y bueno, eso sería, por ejemplo, una referencia, ¿no? Para un lugar para vivir, un gran lugar para vivir. Y ahí tienes un ejemplo de lo que está haciendo Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad que ha decidido que ellos a partir de ahora, o sea, el COVID les ha hecho tomar esas decisiones. Bueno, nosotros vamos a vivir, o sea, vamos a aplicar la economía circular y la economía y el modelo de la rosquilla. Economía de la rosquilla y economía circular. Y es lo que están por ese camino convencidos de que eventualmente, pues sí, hay que hacer un cambio y el cambio tiene que ser para mejor y pensar en todos, ¿no? Y no destruir la base de la economía y la base de nuestra salud, que es el medio ambiente. Porque siempre también ahí teníamos, esa es otra parte de la evolución, que es esa de la piramidal en la que nosotros nos veíamos aquí superiores al medio ambiente. Y otros veían que no, que el medio ambiente era el que estaba aquí, y era el Dios y nosotros estábamos aquí los súbditos. Y ahora también estamos en otro aspecto, en otro punto de la evolución, donde ya nos damos cuenta que nosotros estamos en el centro, interconectados con todo. Muy interesante, Sandra. Jo, sabes un montón de cosas. Es un gusto escucharte. Te quiero comentar algunos comentarios que nos han llegado al chat, ¿vale? El primero es de, bueno, Benito, que llegó tarde, no pasa nada, bienvenido cuando llegues. La sociedad, como bien dices, va por delante de lo político e institucional, que debemos liderar para comunicar. Entiendo que esto es una pregunta, ¿qué debemos liderar para comunicar que los líderes políticos e instituciones tenemos que cambiarlos por líderes como la presidenta de Nueva Zelanda? Bueno, el problema con el liderazgo es que hemos considerado que es una responsabilidad de los políticos. Y yo lo que propongo es que el liderazgo tiene que ser ciudadano. Si los ciudadanos no somos líderes de nuestra propia vida como personas y también como ciudadanos, o sea, porque en lo privado y en lo público, pues difícilmente vamos a cambiar el estamento político, porque es que nos estamos aislando del estamento político. Estamos diciendo, es que los políticos son unos chorizos. Yo no me meto en la política, entonces, pero ellos son los que están allí y son los que están gestionando las cosas. Y entonces la ciudadanía va por un lado y los otros están apáticos y los otros creen que están invulnerables. Pues bueno, entonces seguimos en la inercia, ¿no? Nos lleva la inercia y eso no conduce a ningún lado. Yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros se comprometa con ese cambio. Muy interesante. Creo que esto está muy alineado con esa gran frase de Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Es un poco el alma de tu mensaje, entiendo. Claro, sí. Sí, y tener el coraje de liderar, o sea, tener el coraje de liderar, porque hace falta también asumir que no siempre va a salir bien, que en determinado momento vamos a fallar, que no vamos a tener las respuestas, sobre todo en un contexto como este, pero atrevernos a liderar, atrevernos a comunicar nuestro mensaje, atrevernos a comunicar nuestra visión. Muy bien. No seguir en la invisibilidad. Muy bien. Hacernos visibles, muy bien. Como han hecho las mujeres o hemos hecho las mujeres, ¿no? Dejarnos ver. Muy bien. Sí. El siguiente comentario viene de María Soledad,
que nos dice, mi consulta, Sandra, sería que debemos ser actores de cambio, si bien en mi país, provincia de Córdoba, en Argentina, ya hay líderes en puestos claves mujeres. Nosotros desde instituciones o asesoramiento, como es mi caso, ¿desde dónde abordarlo? A ver, ¿no? Es entrar más adentro, quedarnos un poquito más afuera. Ya, yo creo que desde las instituciones lo que hay es que propiciar el debate y la concienciación y la apertura, ¿no? Porque hemos visto con el tema de la participación que sí, digamos formalmente tenemos participación y abrimos un diálogo y ponemos una ley allí para que la gente participe, pero nadie se mete en la web para participar porque ni siquiera saben cómo es el mecanismo de participación. O, bueno, las cosas se quedan como siempre reducidas a un espacio pequeño. Yo creo que tenemos medios, tenemos mecanismos hoy en día para llegarle a la gente, para comunicarnos mejor. O sea, el reto es comunicarnos mejor, definitivamente. Muy bien. Muy interesante. Jesús Martín nos comparte qué bueno. un resumen del libro de la rosquilla que escribí a través de un modelo concreto de pensamiento sistémico. Muchísimas gracias, Jesús. Da gusto que te sumes a las conferencias. Siempre tienes cosas muy valiosas que compartir y yo te agradezco mucho la generosidad. Aquí tenéis el blog. Genial. Si aquí, después, Janet Salvatierra nos dice, ¿puedes darnos un ejemplo de cómo asumir el liderazgo ciudadano para participar en la política? Wow. Pues mira, el liderazgo ciudadano es, como decía, una decisión personal y una decisión también, por supuesto, que se puede desarrollar gracias a un entorno en el que hay capacidad para expresar tus puntos de vista, herramientas para comunicarte y para plantearlo, ¿no? So, yo creo que de verdad que el ejemplo es sencillamente tomar la decisión. El ejemplo es Leire, por ejemplo. Ella es una líder. Ella decidió crear un movimiento y lo plasmó, lo difundió, consultó a la gente y enriqueció sus puntos de vista y lo comparte. Ese es un ejemplo. Nosotros estamos queriendo hacer algo parecido en Circulars for the Future. Simplemente conversar con la gente. Estas conversaciones son una chispita, ¿no? Vamos aprendiendo unas de otras, vamos aprendiendo unos de otros, vamos compartiendo puntos de vista. Si sirven, pues bien. Si no coincides, pues no importa. Pero te vas abriendo la perspectiva porque también en la vida también no tenemos solamente que lidiar con gente que piensa igual a nosotros, ¿no? Pero ese es el liderazgo y ese es esas propuestas, pues por supuesto que en un momento dado le tienen que llegar al ámbito político. Y los políticos también están ahora con la democratización de las comunicaciones. O sea, yo recuerdo cuando yo me gradué que era por favor, hablar con un presidente era una cosa que era, o con un líder, o con un alcalde, o sea, era casi que una cosa imposible. Ellos estaban como allá en la estratosfera. Hoy en día tenemos su Twitter. Si no le llega a él, le llega a su asistente. Porque ellos no son los que... Pero podemos generar corrientes de comunicación. Hay change.org, es una muestra, ¿no?, de lo que se puede hacer a través de las redes. Plantear problemas, coordinarnos. Lo que no quiere decir el liderazgo ciudadano es que vayamos solos. Que solos no llegamos a ninguna parte. Solos es un camino muy lento y muy lejos. Juntos, sí. También puede ser lento porque nos tenemos que poner de acuerdo,
pero entre todos, apoyándonos unos a otros, sí podemos llegar, difundiendo. O sea, si seguimos con la mentalidad de la competencia, pues, llego yo primero, llegas tú primero, no, bueno, llegamos juntos, pero llegamos, ¿no? Muy bien, sí. Si quieres llegar, el dicho africano dice, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Exacto, Ubuntu. Ubuntu. Ahí, Jesús, mira qué interesante, de día, valores en acción a liderazgo en acción a través de tus fortalezas y de las 6 virtudes universales. Valentía, templanza, muy bien. Sí. Muy bien. Y Janet te da también las gracias, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Hay por supuesto que en los valores de la templanza hay gran inspiración, ¿no? Yo creo que hay muchos maestros que han escrito sobre este tipo de fortalezas y virtudes que se van cultivando, como Caroline Myss, que creo que ella es la que escribió primero sobre esto. Y yo creo que realmente ahorita una persona que me inspira muchísimo en materia de liderazgo que es personal y colectivo es Brené Brown, ¿no? O sea, una experta en vulnerabilidad y una experta en liderazgo, tanto en las empresas como en lo personal y en lo social, ¿no? O sea, las cosas que tiene que tener un líder. Y por supuesto, ella menciona, sí, que tienes que tener una visión, tienes que tener una motivación, pero tienes que desarrollar una serie de herramientas para abrazar la vulnerabilidad, porque esa es la única manera como puedes realmente tener el coraje de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Porque evidentemente los retos de hoy en día son muy complejos y la gente le da miedo lanzarse. Uf, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mal, seguro no me queda bien, como no tengo las respuestas. Sí, no tenemos las respuestas, nadie las tiene. No hay que estar tan prepotentes pensando que tenemos respuestas siempre. Además, no se trata solamente de tener respuestas, sino también de escuchar. Y en eso, otra persona que yo creo que está haciendo un trabajo increíblemente positivo para hacer cambios es Otto Scharmer, desde la teoría de la U. El líder y creador de esta teoría de la U, desde el MIT. ¿Y cómo dice él que tiene que hacerse? Visión, open mind, open heart, open will. Abrir la mente, abrir el corazón y actuar. Y para mí, esa es la base fundamental. Creo que todos andamos por un camino y esto es como estar en el desfiladero y ahora de aquí en adelante, pues para poder seguir abriendo la mente, teniendo una visión global, pero también local y con nuestro corazón abierto, sin bloquearnos, sin asumir el reto que nos está poniendo la situación y caminar juntos. Maravilloso, Sandra. Es como una canción de esperanza, ¿no? De esperanza y de valentía. Creo que has repetido en toda la conversación, has nombrado muchísimas veces la palabra actuar. Creo que eres una defensora clara de la reflexión y de la escucha, ¿no? Igual de lo más yin y luego dar el paso al yang, ¿no? También al hacer, al ejecutar, al poner en práctica esas ideas, ese will, ese querer, ¿no? Combinar ambas facetas. Totalmente. Es que se trata precisamente de fusionar yin y yang. O sea, sin una parte no podemos llegar. Sin una de ellas no podemos llegar. Tampoco podemos llegar solamente con actuación y dale duro. No, porque no es así. O sea, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Esto es una carrera de fondo o no es? Nos tenemos que preguntar, ¿no? Queremos llegar vivos, queremos llegar bien, queremos llegar sanos. Y total, desde un punto de vista ya más budista, ¿cuál es tu único momento para actuar hoy? Más nada.
El mañana lo iremos construyendo a través de puros hoy, sumatorias de hoy. Muy bien, estamos ya en hora. No sé si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario final. Jesús, gracias también por la referencia al MOOC de Otto Schneider. Un instante para decir, ese MOOC es fenomenal. Todo el mundo lo debería hacer. Es fenomenal. Sí. Antes de despedirnos y de ver si hay alguna última palabra, Sandra, me gustaría pedirte, tu opinión o tus consejos para un gran lugar para vivir, con todo lo que hemos reflexionado. ¿Qué crees que se debiera considerar en esta propuesta que, como sabes, es todavía naciente, no está consolidada, le estamos dando forma? ¿Qué crees que es clave para poder combinar y hacer lo mejor que puede hacer la propuesta, ¿no? Que quieren mejorar la calidad de vida de esos grandes lugares para vivir? Lo dicho, open mind, open heart, open will. Mente abierta, corazón abierto y manos, acción. Y por supuesto que cuando hablamos de una mente abierta, eso tiene que estar relacionado con esa visión sistémica. Tenemos que lograr resultados colectivamente que sean beneficiosos para todos y no para unos, porque estamos, como dice Otto Scharmer, haciendo todos muchas cosas, pero no logrando los resultados colectivos positivos. Entonces necesitamos colaboraciones, necesitamos alianzas. Abrir el corazón significa escuchar, pero escuchar atentamente, no escuchar por politeness, o sea, como, ay, sí, está lo que está, yo me quedo callada porque estoy esperando tu turno, pero tengo aquí mis pensamientos y no te estoy escuchando. Sino escuchar de verdad con el corazón y con todos los sentidos y darte el espacio para que tú crees, expreses y emerja de ti lo que puede emerger, ¿no? Lo máximo a lo que puedes llegar. Y las manos para la acción, pero para la acción juntos. Precioso. Muy bien, Sandra, tomo buena nota de tus recomendaciones, que sé que vienen de un lugar que hay que escuchar y te las agradezco mucho. Por mi parte, lo dejaríamos aquí, a no ser que haya algún último comentario, aportación. Yo te estoy muy agradecida, Sandra, también a todas las personas participantes que habéis decidido pasar este rato con nosotras. Es un gusto ir generando comunidad, ir conociéndonos y entablando una conversación sin esperar tampoco mucho, ¿no? Simplemente disfrutar de este ahora que tenemos. Ya veremos cuándo el siguiente ahora, qué pasa. Exacto. Se ha intentado grabar la conferencia y ya sabéis que a veces no se me da muy bien esto. Sí, de todas maneras, en caso de que no esté el vídeo, yo he tomado notas, escribiré con el beneplácito de Sandra una pequeña nota con las ideas principales que hemos tratado. La semana que viene vamos a tener una conferencia con José María de Juan hablando sobre la gestión de la sostenibilidad, gestión de destinos, a través de la sostenibilidad. Él es experto en turismo sostenible y es colaborador del Buen Vivir para la puesta en marcha de un gran lugar para vivir. Os esperamos el jueves que viene, que es 9 de julio, a la 1 del mediodía. Y hasta entonces, que estéis muy bien. Gracias por vuestro tiempo y seguiremos aquí para lo que queráis compartir. Un beso. Muchísimas gracias, Leire, por la invitación, por el tiempo y muchísimas gracias a todos por sus comentarios en el chat. Es muy estimulante. Muchas gracias. A ti, Sandra. Que estén bien.